Amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a este programa del Departamento de Prensa de Décima TV. Hoy día para conversar de temas que, vamos a redundar, temas que son tema, que están en los titulares incluso de la prensa nacional. Temas que dicen relación particularmente con la provincia de Chiloé. La provincia de Chiloé ha estado en los canales de televisión, los grandes canales de televisión, ha estado en la prensa nacional, como también en los medios de comunicaciones de la región de los lagos, particularmente en la provincia de Chiloé. Esto porque la salud está de moda, el tema de la salud está más vigente que nunca, y para hablar de aquello hemos invitado hoy día a nuestro programa, hablemos al diputado de la República, Alejandro Santana. Viene de la tienda de Renovación Nacional, sin embargo él señala una transversalidad total, digamos, en su gestión. Bienvenido, diputado, nuevamente al estudio de Décima TV. Bueno, muchas gracias por la invitación, contento, llegando del Congreso después de una semana bastante amplia y profunda, y entre esas la sesión especial donde estuvo la ministra. Bien, pues eso no pasó inadvertido porque, primero que todo, tuvo gran connotación comunicacional. Vimos que tuvo gran interés de parte de sus colegas de participar en esa sesión donde el diputado Santana fue protagonista al citar a la ministra para que dé explicaciones respecto a por qué se había postergado la construcción del hospital de Ancud y eventualmente se había recortado también el proyecto del hospital de Quellón. Fue una jornada bastante intensa. Quiero saber ahora cómo se vivió de adentro, desde la misma Cámara de Diputados, esa situación que estuvo expectante a tanta gente. Bueno, se vivió de manera muy intensa, como dices tú, y la verdad que fue una jornada tensa, porque obviamente los parlamentarios de gobierno de la nueva mayoría hicieron la defensa corporativa correspondiente, y donde perdieron el foco. Uno, porque se empezaron a ver responsabilidades, a ejercer juicios de valor que a mi juicio no tenían ningún fundamento. Y al término de la sesión, la verdad que llegamos al tema más importante, que era conocer el pronunciamiento de la ministra y que ratificara o rectificara el acuerdo que había hecho el intendente aquí en Ancud hace un par de días, y que aclarara ciertos proyectos iban a ser modificados. Y hasta esa etapa, que fue prácticamente a las 2 horas, obviamente yo intervine 3 veces, porque fui el diputado que armó la citación, que juntó las firmas, que más encima presioné a la ministra comunicacionalmente porque tenía un viaje a Estados Unidos, que no había llegado una carta avisándonos que no iba a poder asistir a la sesión. Correcto. Entonces, obviamente que esa cuestión tiene un costo político, y ustedes se habrán dado cuenta de que los parlamentarios, muchos de ellos se preocuparon a golpearme políticamente por esta citación, pero yo al término del día estoy feliz, porque creo que el objetivo era poder enmendar el error, a mi juicio, que había cometido el gobierno en una medida, como se lo dije a la ministra y lo he dicho públicamente, abusiva, arbitraria y vejatoria con los ancuditanos, y hoy día podemos decir que prácticamente la fecha que estaba considerada desde el gobierno anterior en el inicio de las obras se van a mantener. Ha estado la subsecretaria de Reasistencial aquí, lo ratificó, la ministra lo ratificó, no sé cuál es mi cámara, pero ha habido bastante acción con este cuadrito, que esta es la Biblia, okay, donde dice perfectamente, ¿cierto?, de que tanto el hospital de Ancud como el de Quellón parten en la misma fecha. A la cámara para que... ¿Sí? Esta es la Biblia, y con esto nos tenemos que quedar de la sesión, donde dice que a contar de entre enero y junio del próximo año se licitan las obras civiles, y a contar de julio del 2015 se inicia la ejecución de las obras civiles, con un plazo de 36 meses para Ancud y un plazo de 24 meses para Quellón. Y eso implica, ¿cierto?, que los dos hospitales parten a la misma fecha, que era distinto a lo que había hecho el gobierno en una primera etapa, y aquí el hospital de Achao y Keilen partirían con la etapa de diseño a contar de enero del 2015. Así que yo creo que podemos decir que esto fue un día de mucha discusión. Sí, un día redondo en materia de resultados, pero ¿no? La cual el resultado me tiene muy, pero muy contento. Sí, pero hay algo importante que señalar acá. Primero se dio esta citación del diputado Santana a la ministra a la Cámara de Diputados, ¿cierto? Luego vino el tema de la movilización de Ancud, donde se pararon las carreteras, y en ese mismo contexto hubo un acuerdo, pero ese acuerdo se decía de inicio de las construcciones en el año 2016. Por eso que resulta particularmente que igual se haya hecho esta sesión en la Cámara de Diputados citando a la ministra, porque más aún los plazos vemos que se adelantaron y anunciados por la propia ministra. Es decir, en principio se hablaba de 2016 y ahora se habla, de acuerdo a la documentación que se exhibió en su oportunidad, claro,
que este acuerdo ha llegado a ser mejor aún a raíz de esta reunión entre los diputados y la ministra, porque ha señalado ella que esto se inicia en el 2015. Sí, mira, yo ese día era el único... Se adelanta un semestre. La verdad, yo creo que la gente se dio cuenta, los que vieron la televisión, que el único que defendía este proyecto, que habló del proyecto, que en definitiva impulsamos de que esto llegara a buen puerto, fui yo. El resto de la gente se dedicó a otro tema. Pero mira, un tema relevante, Claudio, y que la gente no pierda de vista. Si el gobierno justificaba que esto no salía por errores del pasado, o sea que fue porque los dirigentes o el gobierno, el ex ministro Mañalich había hecho la pega mal y en consecuencia, cierto, las licitaciones para la etapa de diseño, todo lo que ha fundamentado el gobierno, ¿sabes cuál era el gran problema del gobierno? Que tenía que bajar también el proyecto Quillón. Porque el proyecto de Quillón, con el proyecto de Ancud, en su etapa, en sus aperturas de diseño, son exactamente iguales, en 4 contratos, exactamente iguales. O sea, y tienen un estado de avance prácticamente equivalente. Entonces, si ellos atribuían a elementos de carácter técnico que esto, porque el gobierno anterior hizo mal la pega, no podían construir Ancud y no podían construir Quillón. En consecuencia, yo creo que todos esos antecedentes, yo mostré una cantidad de los contratos, me preocupé, ¿cierto?, de tener los 4 contratos de Ancud, los 4 contratos de Quillón, que prácticamente, ¿cierto?, eran los mismos. Aquí había un nivel de desinformación y de ignorancia, y que eso me ha llamado la atención de algunos parlamentarios de la zona, que han dicho de que los fondos, que yo en algún minuto había dicho, cierto, que los fondos no estaban aprobados. Y eso significa que no saben de que los fondos se aprueban a medida de los estados de avance de un proyecto año a año en la ley de presupuesto. Pero lo más relevante, Claudio, es lo siguiente, que en la partida 16, en la tercera subcomisión de presupuesto, yo lo he dicho varias veces, en el año 2013 se aprobaron 1.594 millones de pesos para Ancud y casi 1.400 millones de pesos para Quillón. Entonces, lo que no saben algunos políticos que han hablado de la nueva mayoría es que ellos dicen esto era solo para diseño, por lo tanto no están las plata para inicio de obra. Lo que se gastó en diseño para Ancud son 401 millones de pesos. Por lo tanto, hay 1.100 millones de pesos que son las patas que se proyectaron para inicio de obra. No para financiar todo el proyecto, pero para el inicio de obra, porque ahora, en este año, por ejemplo, cuando llegue el presupuesto de la Nación, en la tercera partida tenemos que ver toda la plata que la ministra tiene que incorporar en el presupuesto que se va a gastar en lo que significa la construcción ya del proyecto el año 2015. Entonces, eso es lo malo de la política. Eso la verdad que son las cosas que en definitiva dañan a la gente, porque al final si entramos en una discusión tan grande, los únicos perjudicados, si esto no lo sacábamos adelante, iba a ser la gente. Los que votaron por la presidenta y los que no votaron por la presidenta. Y en consecuencia, yo creo que aquí hemos ganado todos los que hemos hecho una fuerza con conocimiento, con antecedentes, con un trabajo serio, que no es de las últimas semanas. Yo cuando fui presidente de la Comisión de Salud trabajé fuertemente en este proyecto y por lo tanto sentía que si nos bajaban el proyecto, no solamente se lo bajaban a quienes trabajaron 14 años, sino que también en algo a mí me machucaban porque yo sabía que esto había sido un trabajo serio, profundo del Estado de Chile por sobre lo que fue el trabajo del gobierno anterior del presidente Piñera. Bien, pues, reunión, han habido ya conversaciones con los dirigentes que han dicho respecto a esta gestión en el Congreso. Bueno, la verdad que ha llamado mucha gente de Ancud y Quillón, porque Quillón también estuvo muy atento a esta jornada, y están agradecidos. Yo la verdad que estoy muy agradecido. Yo creo que estas son las cosas gratificantes de la actividad política, que cuando uno le pone empeño y la gente logra dimensionar esto, y aquí me ha agradecido gente de izquierda, gente de alianza, gente que votó por mí, gente que no votó por mí, y esas son las cosas, como dije, gratificantes porque han entendido que hubo una parte de la política que hizo un trabajo serio y hubo otra parte que quiso en definitiva desacreditar lo del pasado, pero que en definitiva desacreditando lo del pasado no lográbamos nada en el presente. Si el tema de fondo era que lográramos que en el presente esa medida de aplazarlo 4 años se revirtiera, y eso lo hicimos con la movilización, primero que todo, y por eso hay que felicitar a las autoridades, hay que felicitar a los vecinos, a las vecinas, a las organizaciones que hicieron el puntapié inicial a esto, que obligaron a un compromiso por parte del gobierno representado por el intendente, y después pusimos tantos antecedentes en la mesa. Yo hablé con Enrique Acorsi, que fue diputado y que es asesor de la ministra. Cuando me llama para decirme que bajáramos la cuestión porque no iba a estar la ministra, le respondemos que igual la íbamos a hacer y que era bueno que fuera. Entonces tuvo todo un proceso previo en que estuvimos participando con los asesores de la ministra, y que al final me acuerdo el día anterior me dice, oye, la ministra va a asistir a esta sesión, así que
y ellos sabían que teníamos una batería de antecedentes importantes que íbamos a mostrar, y eso significó, ¿cierto?, que al final del día tuviéramos esto, que significa que se anticipan mucho más las obras de lo que se había comprometido. Continuamos avanzando, diputado. El acuerdo suscrito en el Senado sobre la reforma tributaria, diputado Santana señaló que el proyecto de pasar a ser malo ahora pasó a ser menos malo, pero igual nocivo para el país. Así lo entendemos. Entendemos nosotros esa declaración del diputado Santana. ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron que a juicio del diputado Santana, pasara a ser la reforma tributaria un proyecto menos malo? ¿Y qué se mejoró? Primero, una gran crítica al presidente de la Comisión de Hacienda, que es amigo mío, que es Pablo Lorenzini, que le tengo un afecto, fue profesor mío en un posgrado, así que él lo sabe, se lo he dicho, porque él no cumplió su rol de presidente de comisión en Hacienda, y al final todo lo que propusimos, yo le entregué por mano al ministro de Hacienda 8 puntos para que cambiaran la reforma tributaria, y le habíamos dicho que contra eso íbamos a votar en general a favor de la reforma, cosa que no tomó y al final votamos en contra. Pero hoy día esta es una reforma, mira, Claudio, compleja, difícil. Aquí se habla de renta atribuida, renta no atribuida, que si tú te subes a la atribuida puedes acogerte, ¿cierto?, un crédito tributario X, que van a tener que hacer todos talleres nuevamente tributarios para poder entender cómo van a tener que hacer su declaración de renta. Segundo, se mantiene es el hecho de que se van a aumentar el precio de la vivienda hasta 2.000 UF. Va a aumentar, ¿cierto?, el precio de los vehículos diésel. Ahí lo que hubiera sido bueno era haber ajustado el impuesto al combustible. ¿Y sabes cuál es otro tema? Que si tú le preguntas hoy día al ministro de Hacienda, le dice, oiga, ministro, pero con todos estos cambios, ¿cuánto va a recaudar? ¿8.200? ¿Menos? ¿Más? Nadie lo puede predecir. Y fue un acuerdo político. ¿Y sabes cuál es mi tema? Que nosotros lo vamos a empezar a debatir y analizar cuando llegue Hacienda, que el tercer trámite constitucional, después de los cambios que le hizo al Senado, y ahí vamos a tomar la decisión si votamos a favor o en contra de esta reforma. Pero a priori siento que no apoya el crecimiento del país, que no fortalece el empleo. Chile. ¿Sabe cuánto empleo ha perdido Chile en estos últimos 4 meses? 120.000 personas han perdido su trabajo. Pero se puede atribuir esta baja en el empleo el mercado específicamente a que se viene una reforma tributaria, porque si bien la reforma tributaria aún no está implementada, ¿podría adjudicarse esa pérdida de empleo? El mercado, todo, Claudio, todo. Tú eres empresario. El mercado funciona en base a las especulaciones, y funciona en base a los rayados de cancha. Cuando a ti te hacen un rayado de cancha, o tú crees que la cancha te la chica controlar, tú tomas decisiones. Tomas decisiones para agrandarte, tomas decisiones para mantenerte, o tomas decisiones para achicar tu negocio. Podríamos agregar que el más entra en temor son las pymes. Por supuesto, porque cuando tú estás viendo que el horizonte, cuando tú estás viendo que la economía es dinámica, cuando hay inversión extranjera, cuando existe cierto políticas públicas que van en la línea de fomentar los incentivos tributarios a la inversión, ¿qué es lo que hace el empresario? Se mete. Por ejemplo, aquí en Chiloé, si no existiera el beneficio tributario del 889, si no existiera ciertos beneficios a la inversión, el crédito a la inversión y la provisión de impuestos, quizás habría menos empresas de las pocas que hay. Entonces son rayados de cancha que yo te aseguro que si eso se llegara a eliminar algún día, sin lugar a dudas va a afectar el empleo de manera inmediata aquí en Chiloé, porque hay gente que ese subsidio les ayuda para poder contratar mano de obra. Entonces, estas son condiciones de Estado que sin lugar a dudas afectan a este contrato. Pero yo hice esa afirmación, que la hice a nivel nacional, salió en varios medios nacionales, porque creo que es una reforma que no va en la línea de revertir una tendencia que lamentablemente estamos viendo hoy día en Chile. Pero la vamos a analizar en Hacienda, en la Cámara de Diputados, y ahí tomaremos una decisión final. Bien, avancemos sobre el tema. Hay varias reformas, en realidad esto es histórico para el país porque son todas reformas muy delicadas y que sí o sí afectan la forma en que vivimos los chilenos. La reforma educacional, hoy día la ciudadanía carece de la información exacta que específicamente se quiere cambiar en el área chica. Estamos hablando, por ejemplo, de los colegios particulares subvencionados, una serie de cosas que hacen que, si bien los parlamentarios están bien informados, la ciudadanía aparentemente está divorciada de ahí, mira, bueno, pasó con el tema de la reforma excepto tributaria. del titular esto de educación gratis de calidad para todos. Estos acuerdos que hoy día hizo el gobierno, porque en definitiva es traerte para este lado y decir, bueno, si nos va mal con la reforma tributaria, todos somos culpables porque firmamos un acta y donde estábamos de acuerdo, ¿cierto? Yo aquí ando con el acuerdo por aquí, bueno, está lo mismo, pero ando con el acuerdo que firmaron los 5 senadores de la Comisión de Hacienda junto al ministro Arena. Entonces, estos acuerdos, claro que se valoran porque siempre es bueno que existan consensos. Pero yo te quiero decir, como en la reforma tributaria, y ahora apuntando a tu pregunta,
la reforma de la educación, el gobierno entró a esta reforma con una amplia mayoría en votos. Correcto. Lejos. Correcto. Arrasaron, pasaron la retroexcavadora en la Cámara de Diputados con la reforma y podían haber pasado la retroexcavadora en el Senado. En el Senado también. Pero ellos se dieron cuenta que ganaban porque tienen más parlamentarios, pero estaban perdiendo por paliza en la calle, en la percepción pública. Así lo han demostrado. Y por eso al final después dicen, oiga cabros, vengan para acá y demos una señal de que aquí esto es consensuado y estamos todos en la misma. Y en el tema de la reforma de la educación, también yo creo que van a haber grandes cambios porque existe una percepción muy mala de la reforma. O sea, eliminarle a la gente la opción de poder elegir dónde estudien sus hijos, de decir que se va a mejorar la educación pública pegándole un guadañazo a quienes dan buena educación en la particular subvencionada y sabiendo que no hay mercado para que esos colegios se vayan a ser particulares 100% pagados, obviamente que es una decisión mala, y sobre todo cuando dicen que de los 5.000 millones de dólares que va a recaudar la reforma tributaria, presuntamente, es para comprar infraestructura, para comprar cemento, para comprar fierro. Pero hasta ahí yo te compro el colegio, pero ¿cuál es tu política pública para decir, aparte de comprar el colegio, yo mejoro la educación? No hay nada. Entonces, el ingreso de la reforma de la educación fue muy mala de parte del gobierno y por eso hoy día... ¿Se ha ido modificando el discurso del gobierno respecto a esto de la educación? Yo creo que Izaguirre está muy complicado. ¿Sí? Yo creo que Izaguirre ha ido cambiando un poco el discurso. Tú has visto que han incorporado nuevos asesores, metieron al exdiputado Palma. Pero, por ejemplo, ¿no consideraron los colegios católicos o colegios confesionales? Que en Chile hay colegios católicos pagados, pero hay una gran cantidad de colegios particulares subvencionados que prestan un rol social. Absolutamente. Estamos hablando en el lado norte, en el lado de la isla de Chiloé está Colegio Seminario Conciliar, Colegio El Pilar, donde estudia una gran cantidad de niños que de clase media hacia abajo, donde prestan un rol social. Quizás el gobierno le faltó considerar ese elemento, por ejemplo. Sí, yo creo que por eso porque igual que la reforma tributaria le pusieron un componente altamente ideológico, y en esto de la política hay que ser pragmáticos, hay que hacer lo que el país necesita, hay que hacer lo que la gente de verdad le va a generar bienestar y beneficio en el mediano y largo plazo. Y eso yo creo que el gobierno lo está entendiendo ahora, porque obviamente el eslogan educación gratuita para todos suena bien, todos lo aplaudimos, pero hay un matiz. Eso significa, para que la gente entienda, que educación gratis para todos significa que mis hijos van a estudiar gratis, y yo no estoy de acuerdo, porque obviamente yo tengo 3 hijos, estudian en colegio, dos ciertas universidades que son caras, que a mí me lo pagara el Estado sería bueno, Pero ¿tú crees que eso es de justicia para la gente pobre cuando hay gente que gana una miseria, que sus hijos muchas veces tienen que juntar peso a peso para que le compren los cuadernos? ¿Tú crees que es lógico que al hijo de un parlamentario, con el ingreso que tenemos nosotros, nos paguen la educación, y como a los gerentes, a los ejecutivos que ganan mucho más que los parlamentarios o los dueños de empresas? Eso me parece ilógico. Entonces, eso la gente yo creo que hoy día lo empezó a pensar. Educación gratis para todos, pero también para los que más ganan. Ya no suena tan bonito. Y eso es lo que esta ley, y cuando tú empiezas a analizar esto, ya tú te das cuenta que claro, pero que el eslogan es choro, pero la verdad que es injusto. Y cuando tú le dices, ¿sabe qué, señora? Como dices tú, los colegios, ¿cierto? Aquí en Ancud, que tienen un fin social, que entregan buena educación, el Estado va a comprar ese colegio, ¿ya? Y quizás esa familia ha visto que su hija tiene buen rendimiento en ese colegio, siendo particular subvencionada con fines sociales, y el Estado te va a obligar a que tienes que estudiar en ese colegio, pero público, bajo las matrices públicas. O sea, tú le estás diciendo que no tiene otra opción. ¿Es eso o nada? Porque esa señora no va a poder llevar a su hijo a un colegio probablemente privado. haya mucho que discutir en esa materia todavía para consensuar, digamos, por eso, los intereses de los chilenos que están los intereses chilenos, para asegurarse que se está haciendo una buena representación. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia, Claudio? Que yo creo que Chile ha demostrado que, ante los eslogan, y Chile ha demostrado que este componente altamente ideológico del gobierno, como dije, teniendo una amplia mayoría, no es suficiente. Por lo tanto, en política no es necesario tener todos los votos de los parlamentarios. En política hay que tener, ¿cierto?, que las cosas tienen que ser, como dije, pragmáticas, y hay que socializarlo con la gente. Y la gente hoy día ha dicho que no está de acuerdo con la reforma de la educación y que quiere cambios
que en la línea de que efectivamente se fomente y se fortalezca la educación pública y tengamos educación pública de calidad, como ya existe, si la educación, existe educación pública gratuita hoy día. Lo que pasa es que esa educación pública gratuita es menos efectiva, eficiente o buena comparado con los que hacen un rol en el mundo de los particulares solucionados. Hay que modificar el sistema de todas maneras, porque yo creo es probable que se le haya dado una carga muy grande a las municipalidades y a través de las corporaciones, probablemente quienes no están en el ámbito de la educación. Entonces es probable que haya que modificar. Yo soy partidario, hay que mejorar y perfeccionarlo, pero lógico, y vamos a votar todo a favor, sin lugar a dudas, el sistema público de educación en Chile hay que mejorarlo considerablemente, y sobre todo para los estratos sociales bajos económicos. Pero eso no se, tú a la gente humilde no le vas a mejorar su educación pegando el guadañazo arriba. Tú tenés que hacer la ingeniería, hacer los estudios, hacer la ingeniería, cambiar los procesos de educación abajo, correcto, donde le afecta a la gente. Correcto. Y eso la gente lo ha entendido y lo ha leído también bien. Un sistema de control en los colegios particulares subvencionados, si bien la mayoría, en lo que uno ve, trabajan de buena fe, hay un porcentaje también que aparentemente la calidad de la educación es mala. Es mala. Entonces, y esa gente hay que cerrarla. Tiene que haber un control. Chao, y hay que cerrarlo, pero los que lo hacen bien, no hay para qué cerrarlo. Por supuesto. Ahora, vamos a otro tema. Estamos hablando de temas nacionales, pero curiosamente que no han sido aterrizados a regiones. Los medios de comunicaciones regionales hoy día están de acuerdo que, al menos, como dicen en el campo, el gobierno no está cacareando bien los huevos, porque si tiene el logro hay que hacerlo llegar a la gente mediante los medios de comunicación, informar para saber qué está sucediendo. Otro tema que, si bien se habla mucho en la prensa especializada y se habla también entre los parlamentarios, el tema del binominal. Cosa que la gente no entiende, la gente común y corriente no entiende para qué sirve esta modificación al binominal. ¿Qué está sucediendo en el Congreso en materia de modificar el binominal? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Es bueno para el país? ¿Es malo para el país? ¿Enreda mucho la situación? ¿Va a haber más representatividad o va a suceder lo contrario? Es un tema complejo. Si tú me preguntas que hay que hacerle mejor al binominal, yo soy partidario que hay que hacer mejor al binominal. Eso sí. Ahora, hay propuestas... En eso hay consenso. Hay propuestas no tan razonables, para nada razonables e irrazonables. O sea, yo creo... Pero yo creo que ahí va a terminar lo menos malo. Y en eso está Renovación Nacional junto a la Democracia Cristiana trabajando una propuesta que le van a hacer entrega al ministro del Interior en los próximos días, y donde busca obviamente poder mejorar, o no mejorar, perdón, retiro lo dicho, aumentar ciertos parlamentarios en Chiloé, o sea, de diputados a 150, o un poco más, no sé, y a senadores 50. Y ahí podría cambiar la figura de los lagos, de que se elijan en vez de 2 senadores, 3 senadores, y hay una propuesta que podría ser en vez de 2 senadores, 4 senadores. Y eso es materia de negociación que están revisando los partidos. O sea, en la región de los lagos podríamos llegar a pensar en tener 4 senadores, depende cómo vaya encauzándose el binominal. 3 o 4 senadores. Pero 3 o 4 senadores, yo creo que va a ser 3 o 4 senadores, eso sí. Y lo más probable es que este distrito, que es lo que propone el gobierno y que hay relativamente consenso, que no sé cómo se va a hacer y cómo lo vamos a hacer, es que este distrito, el mío, que es Chiloé y Palena, pasa a ser Chiloé, Palena y Yanquihue. Y por lo tanto, uno sea diputado de Puerto Montt, de Calbuco, de Cochamó, de Maullín, más las 14 comunas de este distrito. Es un tema complejo, porque tú al final dices, bueno, chuta, si nos toca eso y uno toma la decisión, o la gente así lo estima conveniente y te da una opción de postularte, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero hay que ver, pero en una de esas también se dan escenarios que sean... Bueno, y quizás pueda haber alguna vez un chilote en el Senado también. Pues, nada se sabe, todo queda... ¿Se puede adelantar un poco la propuesta que va a llevar la Democracia Cristiana con Renovación Nacional? No, porque es un tema absolutamente... Sí, yo no tengo... La verdad que es un tema de partido, de cúpula, y yo no puedo adelantar algo porque eso le corresponde al presidente de los partidos. Pero yo creo que pronto se va a saber, y si se aprueba y si hay consenso, eso seguramente será la reforma. Pero por ahora estamos trabajando en lo que estamos. Y bueno, Dios dirá, pues si esto en la vida uno no sabe lo que el futuro depara en lo político. Bien, ahora muy bien, cuando se ha avanzado 2 años en las administraciones municipales, por ejemplo, y lo digo a Alejandro Santana, político, dirigente de Renovación Nacional, empiezan la búsqueda de nombres de alcaldes, concejal y todo aquello, ¿no? ¿Se va a entrar ya en esa materia? Se va a hacer con más anticipación que la última vez. Con más anticipación. Sí, por supuesto. O sea, podríamos decir que ya hay una búsqueda de candidatos para las diferentes comunas, para alcaldes y concejales. ¿Ya podría decirse?
Sí, en algunos casos hay gente, yo soy partidario que debiéramos en esta nueva etapa de la política, que es producto del voto voluntario, este mismo tema de la reforma al binominal, es el minuto quizás de mirar hacia el lado, mirar hacia los profesionales jóvenes en Chiloé, mirar caras nuevas y que pase algo. Mira, a mí que me gustaría, obviamente depende del voto de la gente, no depende de mí, pero a mí me gustaría que ojalá aparezca gente como yo aparecí alguna vez, que era un chilote, hijo, nacido y criado acá, y que Dios me dio la oportunidad de estudiar, de que me vaya bien, y un día me dicen, oiga, ¿queréis ser candidato a diputado? Y aquí estoy. Y no, nunca habiendo tenido una actividad política, ni ser parte de familia política de mis padres, ni carrera política. Y yo creo que realmente esas cosas son buenas en la política, que llegue gente que hoy día no tiene nada que ver, pero que tenga sentido social, que tenga ganas de ayudar a su provincia, comuna, en fin, y que invitarlo. Yo por lo menos voy a tratar de hacer el esfuerzo por ahí en Renovación Nacional, Okay. de encantar a la O gente sea, con primero caras buscar un nuevas. perfil del candidato a alcalde o concejal. Primero definir el Sí, perfil y hay concejales, y luego buscarlo, y ¿no? hay concejales que lo hacen muy bien y que seguramente van a seguir siendo concejales, que tenemos un excelente concejal como es Ah, Gustavo Cárdenas, y yo y creo que la gente lo estima harto, lo quiere harto, y es trabajador, y bueno, pero él es uno, y la idea es poder tener más, y no solamente aquí en Ancud, sino que en Chiloé. Pero yo soy de esa filosofía, y Cristian Monker, que es el nuevo presidente de Renovación Nacional, también va en esa línea de incorporar elementos nuevos, porque creo que es bueno que los partidos den señales, y sobre todo, ojo, que es un tema importante. Yo creo que ahí incorporando gente también un poquito más fortalecida, intelectualmente, por ojalá supuesto. con un expertise en el mundo privado, Correcto. que pueda hacer un aporte después, en el minuto de que le toca hacer una acción pública. Okay. ¿Está preparado el diputado Santana, de acuerdo a la experiencia recibida, adquirida, para emprender otros desafíos en la política? Pensar, Mm. por ejemplo, ser candidato a senador en algún momento. Dado que los escenarios van cambiando, hoy día tenemos el sistema binominal que puede cambiar todo el mapa, puede alterar los tiempos. ¿Está dispuesto? Esto es una pregunta más que para mí, gente que esa pregunta se lo hace los electores, la ciudadanía. ¿El diputado Santana está en condiciones de asumir un desafío, por ejemplo, para ser senador, no más diputado por otro A periodo? ver, yo siempre dije del primer día que yo no me voy a eternizar de diputado, eso lo dije. O sea, yo no pretendo estar 20 años ni 16 años de diputado, eso está absolutamente descartado en mi vida. Ok. ¿Ya? Eh, Obviamente que me gustaría, es legítima mi aspiración alguna vez, si tengo la opción y la gente me apoya, intentar ser a través de una candidatura al Senado. Pero eso lo vamos a decidir con la gente en el minuto que corresponda decidirlo. Y si tengo el apoyo para que me acompañen en este desafío, y si se da, ¿por qué no poder cumplir el anhelo de que un chilote alguna vez tenga a alguien que sea senador? En Chiloé existe un chilote senador, pero la verdad que no es el minuto. eh, eh, pero vamos a ver qué es lo que depara el futuro cercano. Es un tema que yo no me atrevo en este minuto a decir qué va a ser de mi vida política. Sí, obviamente que si se abre ese espacio de ser candidato al Senado, me implicaría ser nuevamente candidato a diputado, que sería el camino del por qué postularía de nuevo a la Cámara de Diputados para poder esperar los próximos 4 años. Pero un tema que hoy día de verdad no lo sé. Pero obviamente yo siempre he sido un- una persona que me ha costado todo en la vida. Claro, uno llegó ya con una vida profesional, económica relativamente hecha, pero yo siempre le cuento a mis hijos, donde conocí a mi mujer cuando hice la práctica. Yo era el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, que me mandaban a una bodega a buscar voucher contables, me acuerdo, y me tocaba en algunos casos pagar por todo. Entonces tengo una vida bastante clara lo que significa el esfuerzo y el sacrificio, y nada en la vida es fácil. Y si tú me dices políticamente, ahora que soy político, ¿sería lindo ser senador alguna vez? Claro que sería lindo. ¿Por qué no? Pensar que fui diputado y ser senador, y representar a Chiloé desde el Senado es un sueño de cualquier político chilote. Pero Dios dirá si alguna vez eso se me puede dar. Eso no es un tema que hoy día pueda definir, y sí, mi decisión obviamente que va a ser conversada con los dirigentes, con las bases, con la gente, porque uno puede tener todas las ganas y todas las intenciones, pero sí, no tengo ninguna duda que el éxito de una elección senatorial
que no incorpora solo Chiloé, incorpora 4 o 5 provincias. Depende mucho de cuánto apoyo yo pueda tener aquí en Chiloé para poder recaudar la mayor cantidad de votación afuera y que tenga éxito. Y eso va a depender de la gente de Chiloé. Si la gente de Chiloé me quiere y me quiere ver allá, en ese minuto lo conversaremos y tomaremos una decisión. Bien, pero los tiempos pasan y en algún otro programa nos vamos a ver a puertas ya de tomar esa decisión. Y me imagino que el sueño de los chilotes también es tener un senador chilote. Bueno, diputado, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestro estudio de televisión para conversar de todo un poco y aterrizar temas nacionales a lo que es la provincia de Chiloé y lo que es la región de los lagos. Muchísimas gracias por venir al set de televisión de Décima TV. Bueno, gracias Claudio, y íbamos a hablar del hospital y al final terminamos hablando de todo, que también es bueno, y felicitar a todos los ancuditanos que se movilizaron y lograron esta gran meta de reponer la construcción del hospital en los plazos que estaba acordado. Lo importante es que en esta oportunidad estuvimos todos juntos para poder, más allá de los partidos, las ideas y cualquier otra preferencia, estar con este anhelado proyecto que es ahora ya con más seriedad el proyecto del Hospital Parancú. Así que contentos también por todos y compartiendo esta alegría con los amigos televidentes. Muchísimas gracias por su amable atención. La invitación para que usted siga junto a nosotros y nos reencontremos, por supuesto, en otra edición de este programa Hablemos de. Hasta entonces.